Amigos seguidores, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra ventana informativa. En esta ocasión vamos a entrevistar al ingeniero Gustavo Navarro, un especialista con amplia experiencia en el sector hidrocarburos y consultor en temas energéticos. Con él vamos a conversar sobre el encargo que ha recibido Petroperú para operar la concesión suroeste dejada por la empresa Naturgy. Este programa viene gracias al auspicio de Sinsac del Perú, líderes en fabricación, mantenimiento y reparación de cisternas GLP, Calpagas, para sus dispensadores GLP Gaslin y sus equipos de telemedición marca Facnir, Axisa, sistemas y componentes para implementación en válvulas, fitting y tubing, Huavi, responsables de la distribución y comercialización del gas natural en el norte del Perú. Amigos, bienvenidos a la información. Hola, Gustavo Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que haya oportunidad de dirigirnos a tu enorme público. El Gas Noticias siempre está cerca de las cosas que están pasando y las que no pasan también en el sector de gas. Pero para muchos es muy buena noticia que Petroperú se encargue de la concesión de Naturgy. Esta es una señal que garantiza el compromiso del Estado con la masificación del gas natural en el sur, Gustavo. Señala el compromiso del Estado con el cumplimiento de las metas de esa concesión. Yo particularmente no estoy muy de acuerdo con el nombre que le pusieron, masificación a un proyecto con camiones. Nosotros hemos hecho algunos estudios ya hace algún tiempo, hace casi 2 años, y nuestra tesis es que la verdadera masificación se consigue con ductos, ¿no? Esa es la masificación que permite llegar en términos competitivos a todos los mercados, al mercado industrial, al mercado comercial, al mercado vehicular, al mercado doméstico también. La prueba de que esto no es tan fácil cuando no hay ductos y se tiene que manejar camiones es lo que ha pasado con Naturgy, que Naturgy finalmente abandonó la concesión porque no estaba consiguiendo cumplir los objetivos y no podía cumplir los objetivos por una serie de razones, ¿no?, que podemos conversarlas con detalle. Los clientes que tomaron esta opción y tienen algún contrato vigente con la concesión que está dejando Naturgy no se van a quedar desamparados porque el Estado ha tomado la decisión de honrar ese contrato y encargar a Petroperú que no solamente atienda a los que están ahora, sino que también cumpla los objetivos de ese contrato. Días antes, el Estado modificó el reglamento de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petroperú. De esa manera, dejó expedita la posibilidad de que Petroperú se haga cargo precisamente de la concesión de Naturgy. ¿Puede decirnos por qué antes Petroperú no podía recibir este tipo de encargos especiales? Es ahí un sí y un no. Sí, porque desde hace tiempo hay una norma que permite a Petroperú recibir encargos especiales, pero después le pusieron un candado que es la ley, la 30-130, que le autorizó a Petroperú para endeudarse a fin de conseguir el financiamiento necesario para hacer la refinería Talara. Esa norma, al mismo tiempo que le autorizó, le prohibió prácticamente hacer otro tipo de proyectos hasta que el tema de Talara no esté concluido. Entonces no podía distraer recursos que deberían estar totalmente enfocados al tema de Talara. Y esto sí puede implicar, de hecho implica, ¿no?, alguna necesidad de emplear recursos para cumplir los objetivos de la concesión. Entonces, para que Petroperú pueda hacer efectivo lo que otra ley lo facultaba para recibir encargos especiales, se necesitaba liberar ese candado, ¿no? Liberado, por supuesto, porque además los recursos parece que vienen también provenientes del Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Así es, bien importante este tema, porque aquí no va a haber una pérdida para Petroperú por trabajar en esto, porque la norma que ha sido publicada hoy día, el Decreto Supremo 029, justamente menciona lo que acabas de decir, ¿no?, que los recursos, en caso se requieran recursos externos, serán proveídos por el Ministerio de Energía y Minas, para lo cual Petroperú tiene la obligación de manejar en contabilidad separada todo lo que corresponda a este encargo, ¿no? Y siendo visionarios, se podría decir tal vez que Petroperú también puede participar en el proyecto, por ejemplo, 7 regiones, igual que su similar boliviana YPFB. El proyecto de 7 regiones ha sido postergado N veces, yo ya perdí la cuenta. Y ahora no me sorprendería que se vuelva a postergar, porque justo está programado, creo que una semana antes de las elecciones.
Yo particularmente veo difícil que los inversionistas en una situación de incertidumbre tan grande puedan apostar por ese proyecto. Pero independientemente, el tema de fondo es que Petroperú, y yo aplaudo ese enfoque. Petroperú ha anunciado ya hace algún tiempo que está convirtiéndose en una empresa de energía. Y eso es algo realmente importantísimo, porque todos estamos hoy día siendo testigos como el mundo en general está cambiando, ¿no? Estamos en un periodo para iniciar una transición, dejando las energías fósiles y yendo hacia las energías renovables. Algunos creen que ese tema va a ser muy rápido. No va a ser rápido, va a tomar un tiempo bastante prolongado, porque hoy día, por ejemplo, se siguen fabricando vehículos a diésel y a gasolina, y esos vehículos que se siguen fabricando y que se van a vender, por ejemplo, en 2021, pues estarán usándose 20 años más, ¿no? Entonces, eso tiene un periodo largo todavía. Pero mientras tanto, Petroperú ya formalmente ha anunciado que se está convirtiendo en una empresa de energía, ¿no? Lo cual le da viabilidad futura. Y hay excelentes ejemplos. Uno muy cercano, ENAP. Inclusive ENAP es la empresa nacional de petróleo de Chile. En su nombre está la palabra petróleo. Sin embargo, cuando se presentó la emergencia en Chile por el hecho de que Argentina le cortó el suministro de gas, ¿no? El gobierno chileno le encargó a ENAP buscar cómo resolvía esa falta de energía que empezaba a hacer un freno para el crecimiento chileno. Y ENAP estuvo involucrado en el desarrollo de proyectos de importación de LNG, justamente el gas natural importado, ¿no? Que son las energías del futuro. Entonces, esa es una visión de largo plazo y me alegra mucho, y yo aplaudo la decisión de Petroperú de redefinirse como una empresa de energía, ¿no? Sí, claro, ya lo hablaban también algunos funcionarios de Petroperú referente a este tema. Bueno, queda claro que a raíz del encargo que ha recibido Petroperú, me refiero a la concesión de Naturgy, el panorama en el sector ha cambiado de todas maneras, a pesar de que es un encargo temporal. Vamos a ir a una pausa y regresamos para que el ingeniero Gustavo Navarro nos dé una apreciación sobre cómo cambia el panorama tras el ingreso de Petroperú a la ex concesión de Naturgy. Vamos a la pausa y retornamos.
Bueno, Gustavo, el panorama, ¿cómo cambia? Con la entrada directa de Petroperú, bueno, al sector de masificación del gas natural. ¿Cuál es tu apreciación ahí? Bueno, lo primero es que eso hace ya tangible para los ciudadanos de la decisión anunciada hace algunas semanas de Petroperú reconvertirse y ser una empresa de energía en general, que estará abierta a todas las opciones de un mercado que está evolucionando. Por otro lado, también el encargo que el Estado está haciendo significa que el Estado no está dejando a su suerte a aquellos que se han conectado de alguna forma a esta concesión y que tienen garantizado que tienen detrás una empresa absolutamente seria, con un compromiso firme con el Perú y que va a cumplir los compromisos de esa concesión, ¿no? O sea, cambia el panorama en que le da seguridad al mercado. El gran cambio en el sur, en general en todo el sur, se va a dar cuando se construya el famoso gasoducto, ¿no? Que finalmente ya el ministerio inclusive ya anunció que se ha recibido el último informe de la consultora internacional que se contrató para que analice todas las opciones y la conclusión es que la mejor opción es el gasoducto en la ruta que se había previsto y que ya tiene además los tubos comprados y que esto es tremendamente rentable desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y que le conviene al país, ¿no? Y el Perú tiene un montón de gas, entonces, y el gas además es el combustible fósil más limpio y es el combustible de transición. Eso mucha gente no lo sabe. Cuando quemamos diésel, quemamos el fuel oil, quemamos, o antes quemamos querosene y hoy día inclusive gasolina, se producen una serie de productos que de alguna forma son contaminantes en diversos grados, ¿no? De todo lo que he mencionado, quizá la gasolina es la menos contaminante, pero el diésel es mucho más, el residual es muchísimo más, ¿no? Pero cuando quemamos el gas natural, lo único que se produce es CO2 y agua, que es lo que nosotros como seres humanos hacemos. Cuando yo estoy respirando, estoy emitiendo CO2. Y cuando voy, lo que yo le llamo el cuarto de las mayólicas, es agua lo que entrego también al mundo. Entonces, esa es la combustión de gas natural, es una combustión de las más limpias que hay, ¿no? Y el Perú tiene muchísimo gas. Y el gas va a ser el combustible de transición, porque algunos que creen con demasiado entusiasmo que las renovables son la gran solución, se olvidan de que la energía solar se apaga de noche y se olvidan de que el viento tampoco es constante, de que a veces hay ráfagas muy fuertes y a veces deja de soplar, ¿no? Cosas como esta, ¿no? Mientras tanto, el gas está permanente y tenemos la posibilidad de tener un recurso que permita además el desarrollo de estas energías renovables, pero dando la compensación en los tiempos en que no haya abastecimiento de estas renovables, ¿no? Ya me lo has dicho en antes, pero de todas maneras hay una deuda de parte del Estado en cuanto a lo que es la masificación, Gustavo. A tu parecer, ¿cuál sería el motor principal para darle fuerza a la masificación del gas natural? Tal vez activar lo que ya tú me decías, el SID-Gas, o precisamente el tema de los 7 regiones, que es también muy importante para el sector. Y para esto voy a hacer en memoria los que se acuerdan qué hizo el país para hacer viable Camisea. Todos los ciudadanos, de alguna forma, apoyamos al proyecto de Camisea porque pagamos en el recibo eléctrico un monto que sirvió para darle la viabilidad, especialmente a las grandes inversiones que en los primeros años estaban con una infraestructura media vacía, y si cobraban la tarifa que correspondía a eso medio vacía, iba a ser muy caro. Es por ejemplo, si yo compro un ómnibus que tiene 60 pasajeros de capacidad y durante varios años solamente van a subir 20, entonces el pasaje de esos 20 sale muy caro, porque ellos tienen que pagar el chofer, la gasolina, la bajada de motor, todos los costos. Entonces hubo un mecanismo que permitió que desde el principio el pasaje sea como si estuviera el bus lleno. Ese mecanismo fue la garantía de red principal. Y todos los ciudadanos ayudamos a que eso funcione, porque eso nos permitía reducir el costo de la generación eléctrica, que también fue un beneficio para nosotros. Todo el Perú pagó, o sea, los ciudadanos de Cajamarca pagaron, los ciudadanos de Tacna pagaron, los de Puno pagaron, los de Huánuco pagaron, todos. Y una vez que Lima tuvo el gas, no hay ningún mecanismo parecido para poder ayudar a que se hagan los gasoductos regionales. No hay nada, o sea,
Eso me parece injusto. ¿Por qué todo el Perú pagó para que los limeños tengan gas? Y cuando ahora le toca al resto, al ciudadano del interior, al Perú profundo, no hay ningún mecanismo que permita ayudar a que esas regiones tengan gas. Eso es importantísimo en primer lugar. Y el segundo concepto es lo que se llama la tarifa única, ¿no? Que haya una tarifa única que permita que no importa dónde se consume el gas, todo el Perú tenga más o menos el mismo costo por tipo de actividad, ¿no? El GNB debe costar más o menos lo mismo en todo el Perú, el industrial igual, o el comercial, o el doméstico, ¿no? Entonces, eso le va a dar justicia y oportunidad de desarrollo para todos. Y es así, creo que son tareas importantes. No es fácil, pero que sí hay que reestructurar todo el sistema de masificación del gas natural. Ahí sería muy importante. ¿Por qué se fue Naturgy? Naturgy, cuando lo convocan para este proyecto, le dicen, tú vas a empezar con camiones, con gas natural liquefactado que viene desde Melchorita. Pero el tema del gasoducto ya está muy avanzado, ya estamos por firmar el contrato y en pocos años vas a tener gas por ductos. Entonces ese fue, digamos, el escenario que le pintaron a Naturgy, y Naturgy firmó la concesión para durante muchos años encargarse de la distribución de gas, bajo el supuesto de que durante 3 años, digamos, iba a estar con camiones y después ya con gas por gasoducto. Finalmente el tema de Odebrecht complicó todo, ¿no? Se quedó plantado el proyecto, y el Estado dejó que este tema pasaran los años, estamos gastando una millonada en pagarle a una empresa que está cuidando los ductos, los tubos comprados, y esta demora lo que ha hecho es que Naturgy no tuviera ese gas por ductos, que es digamos, la mejor opción para hacer masificación, y tuviera que además que cumplir sus obligaciones. ¿Cuáles eran sus obligaciones? Tenía que conectar un montón de casas, porque había un número de casas que era su obligación. Pero a las casas no se les puede cobrar el costo de lo que significa la instalación hasta la casa, porque eso es muy caro. Y en todo el mundo, y también pasó esto en Lima, y también pasaba en el sur, por ejemplo, que como los usuarios industriales ahorran mucho al conectarse al gas, entonces a ellos se les cobraba un poquito, por ejemplo, 2 centavos al industrial, permitía ahorrarle 2 soles al doméstico, más o menos en esa proporción. Entonces, con un poquito de aumento al industrial, se podía subsidiar o reducir el costo para las familias. Esto es lo que se llama subsidio cruzado. Pero, ¿qué pasó fuera de Lima? Como esto demoró tanto, la industria en general que estaba en las regiones se ha ido a Lima, o sea, ha venido a Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque en Lima tienen energía abundante y barata, el gas natural, y en el sur no la tienen. Entonces hay poca industria, y esa poca industria terminó pagando unos precios bien altos, que resultaban más altos que las alternativas, y más con la bajada importante que han tenido los combustibles tradicionales, el diésel, etcétera, bajaron fuerte. Entonces las industrias preferían usar su combustible tradicional, y peor, cuando durante mucho tiempo hubo, ustedes conocen muy bien el tema, ese contrabando interno de un GLP subsidiado sin fiscalización. Para las amas de casa, para el envasado, se iba al sector industrial a un precio bajo en una competencia desleal contra el gas. Entonces Naturgy se encontró con que había competencia leal y competencia desleal, pero en ambos casos quitándole clientes, ¿no? Muy bien, amigos, para los que recién se conectan, estamos conversando con el ingeniero Gustavo Navarro. Con él vamos a regresar luego de esta pequeña pausa comercial.
Bueno, regresamos de la pausa y quiero preguntarte, Gustavo, referente a las reservas peruanas de gas natural. ¿Había un descenso según el informe de Promigas? Según el informe oficial del Ministerio, el Ministerio a través de la DGH elabora todos los años el libro anual de reservas. Esa era parte de mis tareas cuando yo estuve durante 6 años en esa posición. Efectivamente, la publicación de las reservas probadas, subrayo la palabra probadas, se ha reducido en las últimas publicaciones. Pero eso tiene una explicación técnica que voy a tratar de explicarla lo más sencillo posible. Para que el gas sea clasificado en la condición de reserva probada, se necesitan 2 condiciones. La primera condición es que se haya verificado la existencia física del gas y cuantificado o estimado su volumen en la forma más precisa posible. O sea, ya tenemos entonces que ahí hay gas y hay una estimación del volumen de gas que existe en ese yacimiento. Eso no le da la condición de reserva probada, aunque yo estoy seguro de que hay gas ahí, lo he medido, lo he probado, el gas ha podido salir a la superficie, he hecho una prueba y sé cuánto gas. Para que sea probada, tiene que ser viable comercialmente. Y cuando se tenía el contrato firmado por el gasoducto al sur, ¿no? Sí había viabilidad comercial, porque había un contrato y había un gasoducto que se iba a construir en poco tiempo y que le daba viabilidad de llegar al mercado. Cuando se cayó el proyecto por este escándalo de Odebrecht, automáticamente dejó de tener viabilidad comercial. Y ese volumen dejó de ser reserva probada y se convirtió en reserva contingente, en recurso contingente. Entonces no está como reserva probada. Pero yo puedo dar fe de que el gas existe, porque yo he estado parado en el lote 58, a ese lote me estoy refiriendo, que está frente a Camisea. Ahí hubo descubrimiento de gas y un volumen importante, que ya no está como reserva probada. Pero basta con que, y en esa dirección estamos, porque el Ministerio ya dio la confirmación de que se va a ir nuevamente a hacer el gasoducto, a continuarlo, porque como les dije, los ductos están comprados, todos los estudios técnicos, económicos, todo se había hecho. Entonces, en cuanto a esto se firme un nuevo contrato con quien gane el nuevo proceso, automáticamente se va a recuperar la condición de reserva probada de ese primer volumen, pero en adición se va a promover la búsqueda y la comprobación de cuánto más gas hay en la zona. Cuando yo estaba en el directorio de Perupetro, allí nosotros recibimos información muy valiosa de estudios sísmicos que se habían hecho en lotes vecinos a Camisea y que identificaron en el subsuelo estructuras muy grandes y en algunos casos bastante numerosas. Y me acuerdo que haber visto un lote en particular que tenía 12 estructuras tan grandes como las de Camisea. Increíble. Pero no se han perforado, ¿no? Pero ¿por qué no se han perforado? A ver, ¿quién en su sano juicio va a gastar millones de dólares en perforar esos pozos que además están en la selva, en un lugar de una logística muy cara? ¿Quién va a gastar su plata en perforar y confirmar que hay gas si no lo puede sacar? Y no lo puede sacar porque el gasoducto actual está al máximo y no hay gasoducto al sur. Entonces, esa es la realidad. En cuanto se confirme que hay un gasoducto ya que se está construyendo, que se va a concluir, en ese momento no solamente va a aumentar el volumen de reservas, sino que se va a promover la exploración por más gas en la zona, ¿no? Con interesantes perspectivas. Apuntando siempre a contribuir con la eficiencia en los sectores productivos del país, el transporte es un importante sector y cobra relevancia sobre todo el transporte de carga. Ahí se estima que el 70% de esta actividad usa diésel. ¿Cuáles son las posibilidades del GNL en este sector, Gustavo? Creo que más del 70%. Acuérdate que he sido gerente comercial de Petrobras, sé que yo le vendía el combustible a esos usuarios. Todos los camiones del Perú, todos los buses, todo el transporte empresarial es con diésel, ¿no? Entonces es el 100%. Ahora no sé exactamente cuánto es la cifra, pero es un volumen muy grande. Entonces es una pena que el Perú gaste tanto dinero en importar un combustible que es mucho más caro y mucho más contaminante que el gas natural que tenemos en abundancia, ¿no? Con otra cosa adicional, y es que si nosotros usamos gas natural, además de ser más barato y más limpio, generamos recursos para el Estado vía regalía y recursos para la región productora vía canon. Por eso también aprovecho para mencionar uno de los absurdos que hemos visto en estos últimos años, y es que algunas empresas firmaron un acuerdo de intención para comprarle gas a Bolivia,
a ver, teniendo el Perú muchísimo más gas que Bolivia, ¿no? Muchísimo más, resulta que qué lógica tiene de comprarle gas a Bolivia, que además no tiene gasoducto hasta el Perú, es 1000 kilómetros que hay hasta la zona en que ellos tienen producción de gas, y hay que empezar desde hacer los estudios, o sea, faltan muchísimos años para que, si es que se deciden hacer un ducto, se pueda hacer uno. Pero además, si se compra gas a Bolivia, toda la plata se va a Bolivia, mientras que si se compra gas peruano, queda canon para la región y regalías para el Estado. Entonces, ahora yendo a tu pregunta, teniendo tanto gas, es una locura que gastemos muchísimo dinero como país en importar combustibles más caros y más contaminantes. Una de las opciones, hoy día tecnológicamente muy probada y totalmente viable, es el LNG, ¿no? El LNG tiene una autonomía muy grande que puede permitir que un camión se reciba LNG para ir a una distancia muy, muy grande sin ninguna recarga, puede ir fácilmente 800 o 900 a 1000 kilómetros, ¿no? Eso es una tremenda ventaja, ¿no? O sea, barato y sin contaminación y generando riqueza detrás, ¿no? O sea, como les digo, canon para la región, regalías para el Estado, ¿no? O sea, ventajas por todo lado. Antes que me olvide, no solamente camiones, por ejemplo, ¿cómo se mueven los trenes? Antes se movían con carbón, ya no, el mundo no permite que se diga quemando tanto carbón, usan diésel. No. Y resulta que el Perú fue el primer país en el mundo que probó con éxito una locomotora con gas natural, ¿no? Y yo tengo la fotografía porque los ingenieros que hicieron la prueba me regalaron esa fotografía con ellos orgullosos, con la doble hazaña, ser el primer tren en el mundo que pudo funcionar con gas natural y haciéndolo además trepando a su teclado. Dos retos enormes que el Perú, digamos, tiene ese logro, ¿no? Entonces también deberíamos tener los trenes que actualmente se están operando con diésel, también pasarlos a gas natural. Y que se usa. Lo que pasa es que no hay suministro en la zona. El tren en Machu Picchu no tiene gas ni en la entrada ni en la salida, ¿no? Por ningún lado. El tren a Loroya podría tener la entrada en Lima, pero en Loroya no hay nada. Entonces hay que buscar cómo resolver esos temas. Y sobre todo que se usan para el sector carga y en este caso en lo que es Cusco, para el sector turismo. Yo te agradezco mucho, Gustavo, tu participación en este programa. Espero tenerte nuevamente. Nos vemos hasta la próxima. Un gusto. Muy bien, y dado que estamos cerca del fin de año, felices fiestas para todos.